Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo el salseo turco, las noticias más frescas de vuestras parejas favoritas y, por supuesto, los dramas que nos mantienen enganchados a la pantalla. Hoy prepárense porque tenemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de un enfrentamiento que nadie vio venir, un choque de trenes que involucra a Bomba Muge, Kerem Bürsin y, por supuesto, a la mismísima Hande Erçel. La tensión está en el aire y la respuesta de Hande, bueno, digamos que les va a dejar con la boca abierta. Antes de que nos adentremos en este mar de drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación, porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa y los análisis más detallados. Y ahora sí, prepárense unas palomitas, acomódense, porque esto se va a poner bueno. La historia comienza, como muchas otras, con unas declaraciones. Bomba Muge, una periodista de espectáculos conocida por su lengua afilada y su capacidad para sacar los trapos sucios de los famosos, lanzó un ataque directo a Kerem Bürsin. En un programa de televisión, Muge criticó duramente la actitud de Kerem en sus últimas entrevistas, tachándolo de pretencioso, egocéntrico y, palabras textuales, desconectado de la realidad. Según ella, el actor ha perdido la humildad que lo caracterizaba en sus inicios y ahora se comporta como una estrella inalcanzable, ignorando a sus fans y mostrando poco respeto hacia la prensa. Las acusaciones de Muge no se quedaron ahí. Fue más allá, insinuando que la relación de Kerem con la fama había afectado negativamente su vida personal, incluyendo, por supuesto, su relación con Hande Erçel. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Muge sugirió que la supuesta actitud de Kerem había sido un factor determinante en la ruptura de la pareja, afirmando que Hande se había cansado de lidiar con el ego inflado del actor. Para poner un poco más de picante al asunto, Muge llegó a mencionar fuentes anónimas cercanas a Hande, que supuestamente confirmaban que la actriz se sentía cada vez más sofocada por la constante necesidad de Kerem de ser el centro de atención. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. El hashtag #Kerem Bürsin está cancelado comenzó a ser tendencia en cuestión de minutos, mientras que los fans de Hande, siempre leales, expresaban su apoyo a la actriz y criticaban duramente a Kerem. La situación se volvía cada vez más tensa, con ambos bandos enfrentados en una batalla campal en el mundo virtual. Se crearon grupos de debate, hilos interminables de comentarios y hasta peticiones online exigiendo una disculpa pública de Kerem. La prensa del corazón turca se alimentaba de esta vorágine, publicando artículos que analizaban cada gesto, cada declaración pasada y presente de ambos actores, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir las acusaciones de Muge. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿qué diría Hande? La actriz, conocida por su discreción y elegancia, siempre ha evitado entrar en polémicas públicas. Muchos esperaban un comunicado oficial negando las acusaciones de Muge y defendiendo a Kerem, mientras que otros anticipaban un silencio sepulcral, dejando que la tormenta pasara sin pronunciar palabra. Hande siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública, prefiriendo que su trabajo hable por ella. Se rumoreaba que tenía un equipo de asesores de imagen que le aconsejaban sobre cómo manejar situaciones delicadas como esta. La expectación era máxima. Pero Hande, como siempre, nos sorprendió. En lugar de tomar el camino fácil, la actriz decidió responder a las acusaciones de Muge de una manera que nadie esperaba. No se trató de un comunicado formal, ni de una publicación en redes sociales. Hande eligió el silencio. Pero un silencio que gritaba más que 1000 palabras. Un silencio estratégico cuidadosamente calculado para maximizar el impacto. Un día después de las explosivas declaraciones de Muge, Hande fue vista saliendo de un restaurante en Estambul, acompañada de ¿adivinen quién? Sí, lo adivinaron. Kerem Bürsin. Ambos lucían relajados, sonrientes y, lo más importante, muy cercanos. Las imágenes captadas por los paparazzi mostraban a la pareja riendo y conversando animadamente, ignorando por completo el escándalo que se había desatado en los días anteriores. Parecía que habían pasado la noche resolviendo pacíficamente lo que Bomba Muge había intentado encender. Pero la cosa no terminó ahí. Al salir del restaurante, Kerem tomó la mano de Hande y la besó suavemente en la mejilla, un gesto que confirmaba, para todos los que aún tenían dudas, que la relación entre ambos seguía siendo fuerte y que las acusaciones de Muge no habían logrado separarlos. El beso no fue exagerado, ni buscó generar una reacción exagerada de la prensa. Fue un beso simple, tierno y significativo.
Una muestra de afecto genuina que transmitía un mensaje claro: estamos bien, estamos juntos, y no vamos a dejar que los rumores nos afecten. La respuesta de Ande fue brillante. En lugar de entrar en una guerra pública con Muge, la actriz demostró con hechos que las palabras de la periodista eran falsas y que su relación con Kerem seguía intacta. Su silencio, adornado con ese gesto de cariño hacia Kerem, fue la mejor respuesta posible, un golpe maestro que dejó a Muge sin argumentos y a los fans de la pareja eufóricos. La estrategia de Ande fue impecable. Transformó una situación potencialmente desastrosa en una demostración de fortaleza y unidad. Por supuesto, las redes sociales volvieron a estallar. Pero esta vez el hashtag #AndeYKerem unidos se convirtió en tendencia mundial, con miles de fans expresando su alegría y apoyo a la pareja. Las críticas hacia Muge se intensificaron, acusándola de inventar rumores y de intentar dañar la imagen de los actores. Muchos fans incluso comenzaron a investigar el historial de Muge, encontrando otros casos en los que había lanzado acusaciones similares contra otras celebridades turcas. La reputación de la periodista se vio seriamente dañada. La moraleja de esta historia es clara: no siempre es necesario responder a las acusaciones con palabras. A veces el silencio y las acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. Hande Erçel nos ha dado una lección de elegancia, discreción y, sobre todo, de amor. No solo demostró su inteligencia al no caer en la trampa de la polémica, sino que también reafirmó su relación con Kerem de una manera sutil pero contundente. En resumen, hemos visto cómo Bomba Muge atacó a Kerem Bürsin, lanzando acusaciones graves sobre su actitud y su relación con Hande. Pero en lugar de responder con palabras, Hande optó por el silencio y demostró con un simple gesto de cariño hacia Kerem que las acusaciones de Muge eran falsas y que su relación seguía siendo fuerte. Una lección magistral de cómo manejar la polémica con elegancia y discreción. Y no olvidemos que la prensa, en muchas ocasiones, se alimenta de los rumores y la especulación para generar clics y aumentar sus ventas. La prudencia y la inteligencia son las mejores armas para combatir la desinformación. ¿Pero qué pasó después? La historia no termina aquí. Tras el revuelo inicial, la calma volvió a la vida de Hande y Kerem. Ambos siguieron adelante con sus proyectos profesionales, sin hacer declaraciones adicionales sobre el incidente. Sin embargo, el impacto de la respuesta de Hande fue innegable. Las marcas y los anunciantes, que al principio se habían mostrado cautelosos, volvieron a acercarse a la pareja, reconociendo su poder de influencia y su capacidad para superar la adversidad. Por su parte, Bomba Muge se vio obligada a reducir su perfil mediático. Las críticas recibidas y la falta de pruebas para respaldar sus acusaciones la dejaron en una posición vulnerable. Aunque intentó justificar sus palabras en varias ocasiones, la credibilidad de la periodista quedó seriamente comprometida. Este caso sirvió como una advertencia para otros periodistas de espectáculos, recordándoles la importancia de la verificación de la información y la ética profesional. La historia de Hande, Kerem y Bomba Muge es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y la desinformación, pero también de cómo la inteligencia y la discreción pueden ser las mejores armas para combatir la polémica. Una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas, tanto en el mundo del espectáculo como en el día a día. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mis queridos. Espero que hayan disfrutado de esta bomba de drama turco. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más jugosa y los análisis más detallados. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo incondicional al canal. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Muge se excedió con sus acusaciones? ¿Creen que la respuesta de Hande fue la correcta? Los leo a todos. ¿Qué opinan del papel de la prensa en estos casos? ¿Creen que deberían ser más responsables con la información que publican? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas? Cuéntenme sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans del salseo turco y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito y drama turco. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor y mucha discreción siempre podemos salir adelante. Cara guiño.